Bloque de actualidad política con el doctor Edgardo Carvalho Saúl, nuestro columnista de actualidad política. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le Bien, va? José, ¿Cómo bien, anda bien, usted? bien. ¿Qué tal la semana? Tranqui. Bien, la ¿Cómo semana. está la actividad en el Poder Judicial? Cuénteme porque estoy perdido. eh, Hay juzgados que sí, hay juzgados que claro, no. Es un... dentro de todo se está permitiendo que el Poder Judicial trabaje y avance en la medida de lo posible, porque hay juzgados en donde se verifican casos Claro. positivos, entonces lo que hace con buen criterio el Superior Tribunal es decretar la feria por 5 días de ese juzgado y Ajá. naturalmente el aislamiento preventivo del personal y la plantilla de ese juzgado. No Ah, todo todo el el juzgado. juzgado, Ah, está bien, está bien. no todos los Pero te arranca la juzgados. feria también, el 21. Exactamente, estamos ya encarando el fin de año y la feria judicial como siempre, todo enero. Ajá. Pero bueno, es una cuestión opinable que podría decirse por qué no se sigue trabajando, también en la educación, por qué no podría arrancarla. Bueno, la Claro. verdad es, Es que estamos está en un todo como año parado. de muchas perplejidades y también un 2021 que ya vamos a tener programas especiales sobre qué va a pasar el Mire 2021. que seguimos, ¿eh? Seguimos enero nosotros, ¿eh? Media Ah, mañana no se corta no este año. sabía, no sabía. Usted Bueno, ya se está tenemos despidiendo. que hablar sobre el caché. Va a tener que, sí, tiene que renovar después del 31 de diciembre y va a tener que venir de Bermuda y remera. Sí, no hay problema, O no hay problema. musculosa. Vamos a poner la pincha acá y tenemos Musculoso, verano. Y musculosa. TRT. El tema de hoy, vamos al tema de hoy. ¿Está perdida la Argentina? José, nosotros vinimos desarrollando en programas anteriores ciertas propuestas en lo económico para que consideramos que son necesarias que Argentina adopte para Ajá. salir de esta cruda crisis, no solamente sanitaria, sino también crisis, una profunda crisis en cuanto a la expectativa. En cuanto a la expectativa, ¿por qué la expectativa es? Porque daña mucho a la economía. Si no hay expectativa, no hay inversores, no hay planificación. La gente dice, ¿qué hago con mi pequeño ahorro? ¿Qué hago con los 2 millones de dólares que tengo, o los 2 millones de pesos, o los 200.000 pesos, si no tengo expectativa? Yo conozco casos de emprendedores de casas de comercio de ropa Ajá. que han cerrado y que no tienen expectativa de abrir y se han reinventado, Exacto. Han pero, buscado otra actividad que les dé pero ingreso claro, de dinero. por la incertidumbre que genera y la falta de expectativa, la gente ya hoy no cree que la cuestión económica pueda revertirse. Y eso es muy fuerte. Sí. Una cosa es la falta de confianza y otra cosa es que ya es mucho más profundo, la falta de expectativa en el sentido de que esto se va a revertir. Bien. Bueno, Nosotros, Corrientes es República aparte. Esta claro, semana hubo una muy buena noticia, inversores que van a venir para la zona de Virasoro. Es una buena noticia, pero a nivel nacional no está pasando lo nosotros mismo. necesitamos en Corrientes, hablando de Ujú. a lo que te referís, José, Corrientes necesita un apalancamiento nacional con leyes que puedan generar incentivos a los inversores en nuestra provincia. Porque hay leyes nacionales, casi todas las leyes nacionales alcanzan a ese inversor que viene a la provincia, como la legislación laboral, como o todo el peso del sistema tributario, tendría que abrirse paso y tendría que hacerse reformas. eh, ahora vamos a ver las propuestas que tenemos para terminar con este año de propuestas, porque no todo queremos, digamos, referirnos a críticas a lo negativo de este gobierno, sino también queremos aportar y queremos decir algunas reflexiones que sirvan Ajá. para transformar nuestro país y para, digamos, que se retome ese sendero y ese camino de crecimiento que alguna vez Argentina estuvo transitando. Y Bien. Corrientes tiene muchas posibilidades en ese sentido, José. Tenemos una mina de oro verde, yo siempre digo, y no solamente en lo forestal, sino también en lo ganadero, en materia de arroz, en materia de yerba mate, En turismo también, ¿eh? en turismo. También hay muchos innovadores en Corrientes. En los últimos 20 años creo que en materia de genética ha sido revolucionaria en ese sentido Corrientes. Pero ya vamos a pasar a las placas, Sí, señor. porque ahí creo un poco condensar las cuestiones que
hacen ahí a un programa de estabilización y crecimiento. Yo creo que es necesario tener un programa integral de estabilización. No se puede ir con programas parciales o parches que últimamente han venido... O como vamos a probar a ver qué pasa. Claro, que se han hecho con el tipo de cambio, que se han hecho con ciertas medidas para estimular la exportación, fueron simplemente parches. Tenemos que tener una visión de equilibrio general en Argentina. Solo se toman medidas de equilibrios parciales. Tenemos que revertir esta situación. Ejes centrales, medidas que den impulso al consumo, medidas que den impulso a la inversión privada y medidas que den impulso al comercio externo. El comercio externo es el que genera dólares, divisas, para que el país pueda importar también materias primas y productos que hacen necesaria a la generación de riqueza. Todas las variables económicas deben converger hacia un objetivo común que nos permita dar un horizonte al sector privado. Cambiar el horizonte de la economía es clave para que se recobre expectativas hoy perdidas. Decía que esto era fundamental porque hoy por hoy el inversor y la gente a pie, la gente común, no tiene expectativas. Lamentablemente eso están marcando las encuestas, los sondeos de opinión, y se ve mucho y se ve reflejado sobre todo cuando se habla y se le pregunta a la gente si quiere seguir en el país o no. La mitad de la población dice que si pudiera irse del país lo haría. Bueno, y ese es el gran desafío de revertir las expectativas y decir que en Argentina hay horizonte, que en Argentina se puede crecer, que en Argentina se puede lograr progreso, desarrollo económico, desarrollo en todas las facetas del ser humano. Podemos seguir con la otra placa. La próxima placa, David, a ver, avanzamos. Ahí ¿Qué necesita Argentina para recobrar el sendero del crecimiento económico? Y básicamente medidas que reviertan la confianza sobre el futuro y que permitan lograr inversiones que se acerquen al 25% del Producto Bruto. Hoy recuerdo que estamos alrededor del 12%, un volumen muy bajo de inversión, y solo podrá lograrse con un programa integral que haga más competitivos al sector privado. Para ello necesitamos también afianzar la seguridad jurídica del país. En la medida en que el Poder Judicial se mantenga y se muestre independiente, es un buen balizamiento para las expectativas para los agentes económicos y para la población en general. 2, programa económico que asegure la inversión referida, es decir, este 25% del Producto Bruto Interno, y permita un crecimiento, que esto es muy importante, el crecimiento del PIB, del Producto Bruto, en más de 3% anual, en un plazo de 10 años y de manera sostenida. No es tan difícil. Se estima hace 10 años que la Argentina no crece, el crecimiento es cero. Nosotros, si tenemos que hacer los deberes para comenzar, imponer una meta de crecer de 3 a 4 puntos anuales para poder seguir en este sendero de crecimiento. Y tenemos una última placa. Una última placa porque hay 2 puntos más, sí. Las últimas 2 propuestas que lanzamos para que alguien pueda debatir al respecto. Lograr exportación, esto decía, en un 18% del PIB para hacernos de dólares, afianzar el comercio internacional. Tenemos que seguir hablando con la comunidad europea. Mauricio Macri ha abierto el mercado y ha logrado que el acuerdo entre el Mercosur y la comunidad europea es importante para ampliar nuestro mercado y nuestra posibilidad de vender al mundo. 4, esto es importantísimo, José, ley de innovación productiva que representa un gasto del PIB de 1,4% y que el sector privado, mediante incentivos, aporte a ese gasto un 30%. Somos buenos en biotecnología, sí, es cierto, en genética animal, y acá el INTA, el INTI, las grandes universidades. Incluso Argentina es pionera también en el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Nosotros, en cuanto a genética animal, a pesar del desarrollo económico, estamos peleando palmo a palmo con las potencias más grandes del mundo, como Canadá, como Australia. Tenemos un buen desarrollo en ese sentido.
Y todo este programa debe estar validado, por supuesto, por el Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se sancionen 5 o 6 leyes basales, marcos, que no sean modificadas, que con un amplio consenso político y que no sean modificadas de acuerdo al cambio de gobierno. Si este gobierno cambia de color en el 2023, esas leyes sean mantenidas. Es decir, que este gobierno debe buscar un programa con un consenso en el Congreso donde se haya representado el pueblo a través de las distintas expresiones políticas. El compromiso también debe ser reducir a un dígito de aquí a 4 años la inflación. Es posible. Es posible hacerlo. Es posible. Porque esto de la mano de la baja gradual del gasto público. Respecto al gasto público, hemos hablado la semana pasada, la semana anterior. Sí. Respecto a la racionalización del gasto público. Bien, gracias David por las placas. Doctor, ¿es posible, digo, porque uno de los puntos decía que el Senado debería debatir estos temas, ¿no? Y proponer, tenemos un Senado que este año habló de reforma judicial y ahora ley de aborto. Nos están distrayendo con otra cosa. Sí, lamentablemente la lectura política que se puede hacer de esta situación es que hoy por hoy, y de hecho hay una encuesta que estuve leyendo, más del 48% de la población está convencida de que quien toma las decisiones en el país es Cristina Fernández de Kirchner y solamente 10 puntos menos, un 38% considera que es Alberto Fernández. Este también es un fenómeno raro porque hasta ahora, hasta la asunción de Fernández, y esto vamos a hablar la semana próxima, en el poder, en la Argentina se caracterizaba por el hiperpresidencialismo, un presidencialismo marcado. Exacto. Sin embargo, hoy estamos viendo una morfología de poder distinta. Todo el poder se centra y se acumula en la vicepresidencia de la nación. Es la vicepresidencia de la nación que incluso ha desautorizado en varias ocasiones en el Congreso con proyectos que ha enviado el propio Alberto Fernández y lo ha modificado el propio kirchnerismo, la bancada de senadores de kirchnerismo. Si bien él tiene un manejo más difícil en diputados porque no tienen los números necesarios, sí en el Congreso. Y bueno, pero siguen con su política de asistencialismo. Y ese es otro gran problema endémico del populismo, en donde lamentablemente se sigue dando protagonismo a esta agenda de asistencia pública y se sigue denostando o se sigue castigando al sector privado que quiere generar riqueza, que quiere generar empleos. Es cierto. Y se lo castiga. Sí, entonces, que tiene que salir el Estado a evitar que hoy por hoy, ayer salió el informe de la UCA respecto a los niños. El 63% de los niños argentinos son pobres y el 16% indigentes. Y los niños son el futuro de nuestra nación. Nosotros tenemos que asegurar que ese segmento poblacional, que son los niños y los jóvenes, tengan buena educación, buena alimentación y la educación no sea una educación adoctrinada, sino que sea una educación que le permita pensar y que le permita tener un pensamiento crítico. No todo lo que nosotros decimos, no todo lo que yo digo es verdad, y no todo lo que se escucha por los medios de comunicación o lo que dice el presidente es verdad. Tenemos que tener una mirada crítica a todo lo que se dice. Bien. Vamos a seguir abordando estos temas en el programa. Doctor Edgardo Zabula, para consultas de tipo profesional, ¿dónde lo encontramos? Pueden hacerlo al 3794-354552. Muchas gracias. Que tengas Gracias una buena semana, Edgardo. Igualmente. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Así es. Gracias.